Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 5, clase 89. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los ángeles reconocen la dignidad del cordero. Lo que Juan observa a continuación en el cielo es como todas las huestes angelicales reconocen por una voz unánime que el Cordero es digno de recibir el libro de manos de aquel que está sentado en el trono. A gran voz decían: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Con este nuevo reconocimiento angelical acerca de la dignidad del Cordero, se complementa la comunión entre todos los espíritus de luz existentes, que aprueban exactamente lo mismo. Primero fueron los 4 seres vivientes, que son una representación visible de la personalidad de Dios y de los 4 gobiernos que identifican a su reino, y los 24 ancianos, 12 del antiguo pacto y 12 del nuevo, que representan a todos los hombres que alcanzaron la salvación y fueron redimidos por el sacrificio del Cordero en la cruz. Ahora se han sumado al reconocimiento todos los ángeles del cielo, que alaban esa dignidad gloriosa. El Cordero inmolado logró, con su obra, manifestar por completo el corazón de aquel que está sentado en el trono. Se convirtió en el Verbo de vida y lo representó en la tierra de una manera gloriosa. Por tanto, los ángeles, que eran testigos de dicho comportamiento, decían eufóricos con gran voz que se merecía recibir todo el poder del trono, porque supo manifestar con su vida la perfección del Padre que originó el plan de la creación, y, por esa obediencia extrema a su voluntad, logró que los hombres, con su libre albedrío, lo aceptaran como el Mesías, se reconciliaran espiritualmente con Dios y recuperaran el control del universo. Las manifestaciones angelicales reconocían que el sacrificio de Jesús había sido el canal para que todo volviera a la normalidad en el cielo. Por eso decían: el Cordero que fue inmolado es digno. Con esta expresión, los ángeles manifestaban su descontento por todo lo ocurrido en el cielo a causa de la rebelión de Lucifer. También anhelaban recuperar la armonía que reinaba en el universo antes de la profanación del corazón de este querubín, y, por ende, la apertura al mal y la manifestación del reino de las tinieblas. Digno de tomar el poder. El Cordero inmolado tenía el poder delegado por aquel que estaba sentado en el trono, para decretar los juicios y terminar definitivamente con la división espiritual entre los buenos y los malos. Colosenses, capítulo 1. Versículos 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Al Creador del universo le agradó que en él habitara toda su plenitud, y por medio de él reconciliarse con todas las cosas, para que todo volviera a su plan original. A través del sacrificio del Señor Jesús, con su inmolación, se estaban reconciliando nuevamente las cosas de la tierra con las del cielo. Por ese motivo, los millares de ángeles rodearon el trono, a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, y, a gran voz, reconocieron la dignidad del Cordero y todo lo que se merecía recibir de parte de aquel que estaba sentado en el trono, porque le permitió ser nuevamente Padre de su creación. Lo primero que los ángeles reconocieron fue su dignidad para tomar el poder, porque la obra que realizó Jesús fue brillante,
Primero tuvo que vencerse a sí mismo, anularse por completo para adquirir la perfecta personalidad de Dios Padre y manifestarse a su creación a través de él. Lucifer, por ser un ángel creado, al rebelarse, logró con su profanación interna enfrentar a Dios y hacer aparecer su esencia mala en el universo. Jesús tuvo que vencerla por completo y deshacer todas las obras del diablo para que el Padre Celestial se pudiera expresar nuevamente en todo su esplendor. En consecuencia, después de que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista y recibiera el Espíritu Santo, que descendió del cielo en forma corporal como una paloma, el Padre lo reconoció como su Hijo amado, en el que se complacía, e inmediatamente lo impulsó al desierto para que se enfrentara al reino de las tinieblas. El día más esperado por aquel que estaba sentado en el trono. Este fue el día más esperado por el Creador en toda la historia del universo. Que Jesús obtuviera su personalidad a través de la meditación de la palabra de Dios para vencer definitivamente a su oponente, ya que de esa primera victoria dependía el inicio del camino hacia la reconciliación eterna entre el cielo y la tierra. Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús, tras años de escudriñar las Escrituras, se esforzó por adquirir la personalidad de su Padre. Cuando estuvo preparado, fue al río Jordán para ser bautizado por Juan. En ese momento se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, otorgándole la naturaleza de Hijo de Dios. Así, Dios preparó su plan para destruir a su adversario. Inmediatamente después de ser reconocido como el Hijo amado, en el que tenía complacencia, fue impulsado al desierto para vencer todas las tentaciones del reino de las tinieblas. Jesús prevaleció sobre todas ellas, demostrando ser el verdadero Hijo de Dios. Esto le dio acceso al Padre Celestial para vencer a su oponente a través de su cuerpo. Lucifer se atrevió a desafiarlo, porque sabía que portaba en su espíritu la esencia malvada del Creador. Tras la gran victoria que obtuvo el Señor Jesús en el desierto sobre todo el reino de las tinieblas, venciendo todas las tentaciones, los ángeles acudieron a su lado para ayudarle a llevar a cabo su ministerio de redención. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Jesús demostró el poder de Dios en toda su plenitud. Vino al mundo para deshacer las obras del diablo, es decir, para hacer prevalecer la esencia buena del Creador sobre la mala. Ese obrar heroico del Señor permitió que el Padre volviera a tomar el control universal y que todos los hombres que reconozcan a Jesús como el enviado del cielo y lo imiten en su proceder, se puedan salvar. En consecuencia, los ángeles reconocían con gran voz que el Cordero era digno de tomar el poder, digno de recibir las riquezas. Los ángeles continúan diciendo que el Cordero es digno de recibir las riquezas, tanto espirituales como materiales. Jesús es digno de recibir absolutamente todo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús decidió renunciar a todas sus riquezas en el cielo
donde había sido extremadamente rico en lo espiritual y material, y se hizo pobre para venir al mundo y cumplir la voluntad de su Padre. Cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María, apareció en el mundo con un espíritu vivo, pero totalmente pobre en cuanto a la personalidad del Padre Celestial se refiere. Él tenía que meditar profundamente en la palabra para ir formando en su corazón la personalidad que había tenido anteriormente en el cielo. Desde el momento en que nació en la tierra, tuvo que ser procesado por la palabra de Dios para enriquecerse espiritualmente, ya que tenía que convertirse en un referente, en un prototipo, para que los hombres entendieran que ellos también podrían hacer lo mismo y convertirse en hijos de Dios. Jesús necesitaba ser pobre para enseñarles a los hombres cómo podían enriquecerse cuando Él les resucitara el espíritu. En consecuencia, no se opuso al riesgo que tenía que correr para lograr que la voluntad de su Padre se cumpliera en la tierra y poder recuperar el espíritu para salvar sus almas. Una vez que prevaleció sobre el enemigo, comenzó a enseñar a los creyentes cómo debían hacer para enriquecerse espiritualmente. En consecuencia, las huestes angelicales reconocían que era nuevamente digno de recibir las riquezas espirituales que poseía antes de venir al mundo. Los ángeles eran conscientes del lugar que él ocupaba en el cielo y de que lo había dejado todo para restablecer la armonía universal. Mateo, capítulo 4, versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Cuando Jesús estaba en la tierra, Satanás quiso tentarlo entregándole todos los reinos del mundo para que desistiera de seguir adelante con el plan de su Padre, ya que él debía recuperar todo lo que Adán había perdido por causa de su desobediencia. Entre esas cosas también estaba el dominio del mundo entero. El Señor Jesús sabía que recuperar el control mundial implicaba ser inmolado, ser sacrificado brutalmente en la cruz. Sin embargo, no cedió a los engaños de Satanás cuando lo tentó para quitarle el padecimiento y arruinar así el plan divino que había venido a ejecutar. Jesús prefirió sufrir por cumplir la voluntad de su Padre Celestial antes que recibir sin dolor todos los reinos del mundo. Por ese motivo, también es merecedor y digno de recibir las riquezas espirituales y materiales de quien está sentado en el trono. Los ángeles también estuvieron presentes cuando fue tentado por Satanás en el desierto y lo vieron prevalecer, aceptando el dolor por el bien del orden universal en lugar de su placer personal. Digno de recibir la sabiduría. Juan sigue visualizando la escena de los ángeles y escucha cómo reconocen que el Cordero es digno de recibir la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de saber qué decir o cómo actuar en el momento preciso, y ese don se obtiene manteniendo una comunicación constante con el Padre Celestial para saber cuándo y cómo proceder. Hay que saber identificar las diferencias entre tener conocimiento, entendimiento, inteligencia y sabiduría. Si tomamos como ejemplo una pasta de dientes, primero hay que adquirir conocimiento sobre ella, aprender que sirve para la higiene bucal. Luego, se puede aprender que se aplica sobre un cepillo para limpiar los dientes, las encías y la lengua. También se puede obtener conocimiento sobre los compuestos que se usaron para fabricarla. Por lo general, contiene flúor en forma de monofluorofosfato de sodio, arcilla, cuarzo, fluoruro de sodio y el mineral más importante, la calcita. En segundo lugar, se debe entender para qué sirve, principalmente para prevenir la caries. También sirve para promover la remineralización y fortalecer el esmalte atacado por los ácidos, así como para limpiar y pulir los dientes. También elimina las manchas de los dientes. En tercer lugar, es importante saber cuándo se debe utilizar. La pasta de dientes se debe usar después de cada comida.
Sería poco inteligente lavarse los dientes antes de comer. Algunas personas también se lavan los dientes al levantarse y antes de acostarse. En cuarto lugar, está la sabiduría, que significa poner en práctica todo lo aprendido a través del conocimiento, el entendimiento y la inteligencia. En conclusión, hay que lavarse los dientes para obtener un buen resultado. Hay mucha gente inteligente, pero necia, que conoce los resultados favorables de muchas cosas, pero nunca los pone en práctica. Jesucristo era muy sabio. Jesucristo era muy sabio porque conocía la necesidad de meditar en la palabra de Dios y de mantener una relación constante con Él. Entendía la importancia de guardar sobre todas las cosas el corazón, porque de él mana la vida. Por tanto, escudriñaba las Escrituras hasta que se le convertían en una creencia del corazón. También era muy inteligente, porque sabía que la oración era importante para mantener esa personalidad iluminada y saber cuándo ponerla en práctica para cumplir correctamente la voluntad de su Padre. De esta manera, su obra sería completamente efectiva y los hombres le prestarían atención y se maravillarían. Pero sobre todo, era muy sabio porque ponía en práctica todo el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia que había obtenido. Así, a través de su vida, se manifestaba el Padre en la tierra, y los ángeles estaban pendientes de todo lo que iba a realizar para actuar cuando los necesitara. Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En este pasaje se puede apreciar la sabiduría con la que actuaba Jesús. Incluso la gente que humanamente tenía una autoridad mayor que la suya, acudía a él para rogarle que los ayudara, porque veían, a través de su vida, la manifestación de la gloria de Dios. Jesús estaba constantemente en comunión con su Padre Celestial, lo que le otorgaba sabiduría para saber en qué momento preciso tenía que hablar o actuar para que las personas fueran tocadas por la gracia divina. Un centurión romano, un hombre bajo la autoridad del gobernador y con soldados a su cargo, se acercó a Jesús para rogarle que sanara a un siervo suyo que estaba postrado en su casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús, por su humildad, le dijo enseguida: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le respondió que no era digno de que entrara en su casa, porque conocía la importancia de las jerarquías y la autoridad de cada una de ellas. Jesús se maravilló de su respuesta porque entendió que el centurión conocía la autoridad que tenía en el mundo espiritual. Entendió que tenía un ejército de ángeles a su disposición que obedecían sus órdenes para hacer milagros. Por ese motivo, en el cielo, las huestes angelicales, a una voz, reconocían que el Cordero era digno de recibir la sabiduría por la manera en que la utilizó cuando estaba en el mundo, y por la gloria que brindó al que estaba sentado en el trono.